vamos a estar viendo percepción social y atribuciones sociales desde Goffman, revisando la introducción de su trabajo. En la introducción, la expresividad del individuo, vamos a estar viendo los dos tipos de actividad significante en la expresividad del individuo que nos ofrece el autor. Nos va a decir que cuando una persona se encuentra con otra, establece una comunicación, ¿sí? Una conducta con la cual va a recolectar información de su interlocutor y a su vez ofrecerá también al otro información de él mismo. Si no se está familiarizado con esa persona que tenemos enfrente, se va a aplicar las experiencias previas que hayamos tenido con individuos similares o estereotipos que se puedan aplicar a esta persona que tenemos enfrente, aunque no hayan sido probados. También el contexto social donde se dio el encuentro sirve para predecir su conducta presente y futura. Estos dos tipos de actividad significante en la expresividad del individuo es la expresividad que se da y la expresión que se emana de él. La primera, la expresividad que se da, son los símbolos verbales o sustitutos de estos que usa con el propósito de transmitir la información que él y los otros le atribuyen a esos símbolos. Es la comunicación verbal tradicional. La expresión que se emana de él son elementos ajenos a esa información y comprende un amplio rasgo de acciones que el otro puede tratar como sintomáticas del actor. Goffman se va a ocupar más de esta segunda, de la expresión que se emana de él. Es la expresión no verbal, más teatral y contextual, y puede ser presumiblemente involuntaria. En ambos tipos de comunicación que nos presenta, ¿sí? La expresividad que se da y la expresividad que se emana, el individuo puede transmitir intencionalmente información errónea. En la primera va a poder transmitir engaño y en la segunda fingimiento. A toda comunicación le subyace la necesidad de controlar la conducta del otro, fundamentalmente en el tipo de trato que se quiere establecer y cómo ser tratado. Y a la vez el interlocutor toma lo que el emisor enuncia. Vamos a ver también en la introducción las inferencias que se hacen, ¿sí? Nos va a decir que el individuo puede transmitir intencionalmente información errónea, como habíamos visto recién. En la primera, en la expresividad que se da, va a haber engaño, y en la segunda, en la expresión que se emana de él, puede haber fingimiento. Cuando un individuo se encuentra frente a otro, su actitud tendrá un carácter promisorio. ¿Por qué es promisorio? Es porque los otros aceptan al individuo de buena fe. Goffman, en el trabajo introductorio, nos va a hablar también de las inferencias. Nos va a decir que el individuo puede transmitir intencionalmente información errónea en estos dos tipos de comunicaciones que habíamos visto. En la expresividad que se da, se va a implicar el engaño. Y en la expresión que se emana de él, se va a implicar el fingimiento. Cuando otros aceptan al individuo de buena fe, ofreciéndole una justa retribución a cambio de algo cuyo valor no está establecido hasta que él haya abandonado su presencia, los otros también viven de inferencias en su manejo por el mundo, pero solo en el mundo de la interacción social los objetos, o sea, en este caso las personas, facilitan u obstaculizan de forma expresa esa inferencia. El individuo puede querer asegurar que haya suficiente armonía para mantener la interacción o no, y para defraudarlos, librarse de ellos, confundirlos y llevarlos a conclusiones erróneas. Parte de sus intereses va a ser controlar la conducta de los otros. Es el especial en el trato con que le corresponden.
Este control se logra en parte influyendo en la definición de la situación que los otros vienen a formular y que él puede influir en esa definición y llevarlos a actuar voluntariamente de acuerdo a su plan. Goffman nos va a mencionar distintos conceptos en su estudio de las representaciones sociales. Entre ellos tenemos el de asimetría fundamental en el proceso de comunicación. Esto es cuando los otros, los que reciben el mensaje, pueden dividir lo que presencian en dos partes. Una parte en que el individuo le es fácil de manejar, que es lo gobernable, y otra sobre la cual parece tener poco interés de controlar y que deriva de lo que él emite, de lo ingobernable. De todos modos, los otros pueden resultar impresionados de manera adecuada o bien interpretar la situación erróneamente y llegar a conclusiones que no están avalados ni por la intención del individuo ni por los hechos. En la medida en que los otros actúan como si el individuo hubiese transmitido una impresión determinada, podemos adoptar una actitud funcional y decir que éste ha proyectado eficazmente la comprensión de que prevalece determinado estado de las cosas. Esta simetría fundamental se pierde cuando el emisor quiere también controlar lo que emana de él, pero se recupera nuevamente cuando el testigo busca en este mismo acto de manipulación un matiz de conducta que el individuo no haya podido controlar. Goffman nos ofrece también el concepto de fachada de consenso y es cuando cada participante encubre sus propias necesidades tras aseveraciones que expresan valores u opiniones que todos los presentes se ven obligados a apoyar de palabra. Entonces, tenemos acá una especie de modus vivendi interaccional. Implica que no hay un acuerdo real, sino más bien hay un acuerdo sobre cuáles serán las demandas temporariamente aceptadas, las demandas de quiénes y concerniente a qué problemas se van a atender en esa interacción social. También existirá un acuerdo en evitar un conflicto manifiesto de definiciones de situación. En este nivel de acuerdo, Goffman se va a referir al concepto de consenso de trabajo. Esto significa que va a ser una división, o uno tendría que hacer una división de en qué concepto se está dando la interacción. No es lo mismo un almuerzo con amigos que estar como profesional frente a un cliente o a un consultante. Nos va a dar también el concepto de la proyección inicial. Esto es, el individuo se compromete con lo que él se propone ser y este compromiso le exige dejar de lado toda pretensión de ser otra cosa. Luego esa proyección irá cambiando a medida que avanza la interacción, ¿sí? Pero es más fácil elegir una línea de trabajo que exigirá y ofrecerá a los otros presentes al comienzo de un encuentro que alterar la línea una vez que la interacción ya se inició. Por ejemplo, la proyección inicial que va a mostrar o va a tener un maestro que recién llega a una clase nueva. El sujeto emplea tácticas y estrategias para proteger sus propias proyecciones. Goffman nos va a mencionar dos, una va a ser la práctica defensiva y otras van a ser prácticas protectivas. Las prácticas defensivas las empleamos para compensar los casos de descrédito que no se pudieron evitar. Y las prácticas protectivas las vamos a emplear para salvar una definición de la situación que fue proyectada por otro. La sociedad está organizada sobre el principio de que todo individuo que posee cierta característica social tiene derecho moral a esperar que otros lo valoren y lo traten de modo apropiado. De acá se desprende también un segundo principio, y es que el individuo que implícita o explícitamente pretende tener ciertas características sociales deberá ser y sostener lo que alega ser.
También implícitamente renuncia a ser lo que él no parece ser y en consecuencia renuncia al tratamiento que recibiría dicho individuo con dichas características. Entonces el individuo les ha informado acerca de lo que es y de lo que ellos deberían ver en ese es. Goffman también va a hacer una comparación entre interacción, encuentro y actuación. Va a decir, interacción la va a definir como esa interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto de individuos se encuentran en presencia mutua continua. El encuentro va para el mismo lugar, serviría para los mismos fines, ¿sí? Pero ya se habla de una performance. Y una actuación puede definirse como la actividad total de un participante dada en una ocasión que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes. Vamos a tener también aquí una audiencia y pautas de acción. La audiencia son los observadores o coparticipantes de dicha actuación y las pautas de acción van a ser pautas preestablecidas que se desarrollan durante una actuación y que pueden ser actuadas y presentadas en otra ocasión que pueden denominarse papel o rutina. Cuando un actuante representa el mismo papel para la misma audiencia, pero en diferentes ocasiones, es probable que se desarrolle allí una relación social.